Hola a todos. Desde Singular Green hoy os vamos a hablar del factor verde, una iniciativa que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid para introducir naturaleza en todas las promociones y rehabilitaciones de edificación que se hagan en la ciudad de Madrid. En este vídeo os vamos a explicar en qué consiste el factor verde, un poco un resumen de cómo se aplica y qué nos hemos encontrado en Singular Green a la hora de aplicarlo. Lo primero de todo, aplaudir la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, que en el plan general se incluya la obligatoriedad de introducir naturaleza en las edificaciones es un paso muy importante. El motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid ha implementado el factor verde es para aumentar la cantidad de superficie verde y de naturaleza que se implementa cuando se construyen edificios y así reducir el efecto de isla de calor y aumentar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire en las ciudades. ¿Cómo lo ha hecho? Ha establecido una serie de elementos de soluciones basadas en la naturaleza que puntúan para el factor verde. Estos son las áreas ajardinadas, las áreas de sombreo, es decir, los árboles, las cubiertas vegetales y los jardines verticales. Cada uno de estos elementos puntúa diferente a la hora de conseguir el factor verde, que es un mínimo de superficie verde que debe tener cada una de las edificaciones dependiendo de la naturaleza del tipo de construcción, es decir, si es comercial, si son viviendas en manzana cerrada, si es otro tipo de edificación. Lo que yo quiero transmitir en este vídeo es que finalmente tenemos una normativa que ayuda a que podamos introducir naturaleza en la edificación, pero que no garantiza que la aplicación de esta naturaleza se haga de forma en que consigamos todos los beneficios que puede aportar este tipo de soluciones. Entonces, en este vídeo os voy a intentar ayudar a resolver cómo implementar el factor verde correctamente. El concepto que quiero transmitiros en este vídeo es sencillo. Vamos a tener un mínimo de verde, pero este mínimo de verde pues, puede traducirse simplemente en unas jardineras mal colocadas que ni siquiera se rieguen y que al cabo de 6 meses de estar construido el edificio se mueran, y que el constructor simplemente ha implementado porque necesitaba cumplir el factor verde como un mínimo, pero en realidad no era algo que formara parte del proyecto. O ese mismo factor verde lo podemos implementar como una serie de árboles que crean una zona de sombreo donde la gente utiliza ese espacio como espacio comunitario, o podemos implementarlo como una cubierta vegetal que es capaz de enfriar el edificio, o podemos implementarlo como un jardín vertical que convierte el edificio en un atractor y potencia la imagen verde del edificio de manera que aumenta el precio de las viviendas. Es decir, el factor verde yo lo veo como una oportunidad, y esa oportunidad la podemos aprovechar o podemos hacer lo que últimamente nos está pasando en Singular Green. ¿Qué nos está pasando en Singular Green? Pues en Singular Green nos está pasando que nos están contactando arquitectos desde Madrid que se encuentran con que han redactado el proyecto de ejecución lo tienen más o menos finalizado, y que entonces se encuentran con que no están cumpliendo el factor verde y necesitan cumplir el factor verde de la forma más barata y escondida que puedan para lograr pasar el filtro y que se pueda realizar la construcción. Entonces, si tú eres arquitecto o tú eres promotor y estás pensando en eso, estás pensando en llamar a Singular Green para cumplir el expediente, que sepas que no somos tu empresa. Pero sí que te podemos ayudar ya que te tienes que gastar el dinero en hacer una actuación verde, pues a lo mejor que te gastes un poquito más o que la implementes de determinada manera para lograr una serie de beneficios añadidos que sí que provee la vegetación. Y pueden ser los beneficios que vengan mejor a la promoción o que vengan mejor a los usuarios de la promoción. Es decir, como ya he explicado, tú puedes coger, por ejemplo, una cubierta vegetal. Imaginemos que estamos teniendo un edificio de 500 metros cuadrados de cubierta y por factor verde necesitamos cubrir 150 metros cuadrados con cubierta vegetal.
para cumplir la normativa y poder realizar la construcción del edificio. Bien, pues esta cubierta vegetal podemos hacer dos cosas. Podemos tirar un montón de tierra encima de la impermeabilización, que aquello se convierta en un barrizal, plantarlo de cualquier manera, no ponerle riego, cumplir el expediente y hemos conseguido una cubierta vegetal que no tiene en realidad ningún tipo de efecto beneficioso ni para el edificio ni para la ciudad, solo estamos cumpliendo el expediente. O bien podemos implementar una cubierta vegetal que sirva como espacio de reunión para los vecinos, que tenga una serie de plantas que los vecinos puedan aprovechar, pues plantas aromáticas, que en realidad no van a tener un coste de mantenimiento mucho mayor que otro tipo de plantas, y que además, por ejemplo, pueda tener espacios que en un momento dado los vecinos puedan destinar a huerto, es decir, que tenga una serie de cajones que puedan rellenar con sustrato y que puedan utilizar el propio riego de la cubierta para regarlos y obtener así un beneficio tanto de utilizar la cubierta como huerto como utilizar la cubierta como espacio social del edificio. Son dos aproximaciones que cumplen el factor verde, pero una, Singular Green no va a estar ahí y en la otra, Singular Green va a estar ahí para ayudar. Explicado esto, vamos a ver cómo puntúan cada uno de los elementos de soluciones basadas en la naturaleza en la normativa. Si miráis la normativa, veréis que lo que más puntúa son los árboles. Y esto tiene todo el sentido del mundo y es algo que promovemos desde Singular Green. Es decir, en las ciudades, en los parques, en las zonas de ajardinamiento, incluso en las cubiertas, si se puede colocar árboles, el árbol es el mejor elemento para generar enfriamiento y reducir el efecto de isla de calor en una ciudad. ¿Por qué? Porque funciona como un aire acondicionado natural. Es decir, el árbol es capaz de buscar agua en el subsuelo a mucha profundidad, traerla arriba y evaporarla para generar enfriamiento. Es decir, y esto lo hace prácticamente sin aporte de riego una vez el árbol ha crecido. En ese sentido es muchísimo más eficaz en términos de gasto de mantenimiento, efecto, que lo es las otras soluciones, que son las otras soluciones, es decir, que lo son las fachadas vegetales, que son las cubiertas vegetales y que lo son los ajardinamientos convencionales. Entonces, es lógico que en la normativa el árbol puntúe 1 o un árbol joven puntúe 0,80. ¿Vale? Entonces, en la medida en la que se puedan implementar árboles en las edificaciones, pues esto va a puntuar más y tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué sucede? Que en muchas edificaciones no vamos a tener el espacio suficiente para poder implementar árboles. Incluso aunque los podamos implementar, a veces no tiene sentido. Es decir, nos hemos encontrado con casos donde tenemos unas viviendas con un patio interior en una manzana cerrada y no podemos implementar un árbol en el patio porque quitamos la iluminación de las viviendas más bajas y eso no tiene sentido. Después, lo siguiente que puntúa más son las fachadas ajardinadas, los jardines verticales. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, el coste de un jardín vertical es mayor que el del resto de las soluciones, es decir, es muchísimo mayor que el de una cubierta vegetal, mucho más que el de un ajardinamiento normal y muchísimo más que el de un árbol. Es decir, y en ese orden van los costes. Entonces, la inversión que tenemos que hacer para conseguir una fachada vegetal es mucho mayor, pero también es un elemento que es capaz, por un lado, de traer biodiversidad allí donde es muy difícil traer la biodiversidad, y por otro lado también transmite una imagen de naturaleza, es decir, los beneficios psicológicos del paisajismo los transmite de una forma más sencilla. Es decir, si nosotros llenáramos todas las cubiertas de cubiertas vegetales en Madrid, conseguiríamos un efecto de isla de calor muy interesante, pero el efecto psicológico de la apariencia verde que podemos conseguir con el arbolado, con el ajardinamiento o con las fachadas vegetales, no lo conseguimos con las cubiertas. Entonces tiene también sentido que las fachadas vegetales sean lo siguiente que puntúan más y puntúan en torno a 0,70, 0,80. Y después ya vendrían las cubiertas vegetales y las zonas ajardinadas. Los edificios que tengan espacio para colocar zonas ajardinadas harán zonas ajardinadas porque es la siguiente solución más económica después de los árboles. Y recomendamos
que se planten muchos árboles todavía. Pero aquellos que no tengan espacio para zonas ajardinadas, lo que necesitarán hacer prácticamente seguro es implementar espacios de cubierta vegetal. Como ya os he comentado en este vídeo, pensamos que lo más importante si se va a implementar cubierta vegetal es que la cubierta vegetal no solo se implemente porque sea necesario cubrir el expediente de generar esa superficie, sino con el objetivo de generar un beneficio en el edificio. Un beneficio, que además se transmita en el coste de la vivienda, es decir, que nosotros por el hecho de tener ese beneficio podamos dar mayor valor a la vivienda y podamos recuperar esa inversión que estamos haciendo. Es decir, porque si lo hacemos para cumplir el expediente, lo único que vas a tener es un gasto. Pero si lo que tenemos es una inversión, es decir, hacemos la cubierta vegetal porque conseguimos enfriar la vivienda que está debajo y esa vivienda no va a gastar aire acondicionado, ese es un punto. Porque conseguimos generar un espacio comunal donde los vecinos se pueden reunir. Porque conseguimos generar unos huertos que aportan un valor al edificio de viviendas. Porque conseguimos generar un espacio donde los trabajadores de esas oficinas se puedan reunir. Todo esto aporta valor, entonces ya la construcción de esa cubierta vegetal no es un gasto, sino que es una inversión. Tanto los ajardinamientos convencionales como las cubiertas puntúan en la norma en torno a 0,5. Iniciativas como esta del factor verde en la ciudad de Madrid ya se han implementado en otras ciudades de forma diferente, ciudades como Barcelona o como Gandía y muchas ciudades europeas y norteamericanas. Esto se va a ir convirtiendo en un estándar, es decir, cada vez más ciudades van a implementar este factor verde, porque cada vez más ciudades se dan cuenta que la introducción de naturaleza es una dificultad que hay que solventar y que hay que promover para que los promotores de forma privada implementen esta clase de soluciones. Esperamos que este vídeo os haya servido para entender mejor el factor verde. Si necesitáis cualquier cosa, en Singular Green estamos para ayudar. Si os ha gustado el vídeo, darle a la campanita, darle al like. Nos vemos en el siguiente vídeo.